Terranova, una raza grande, muy mimosa, muy cariñosa. Parezcan unos ositos domésticos, de peludos que son. La raza cuenta ya con 300 años más o menos. Están creados en una isla al lado de Canadá que se llama Newfoundland o Terranova. Desde el principio están creados para salvar a la gente que están hundiéndose en mala mar. Y hoy en el día en algunos sitios aún así los gastan como los perros salvadores. Y todos los perros de esta raza les gusta mogollón el agua. Y cuando ven alguna posibilidad se meten enseguida. Saben nadar muy bien, les gusta mucho. Desde el principio, siendo cachorros, nada más metido en el agua enseguida ya saben nadar. Y claro, hay que contar con esto porque si en tus planes no entra que el perro se mete en el agua para tener un cuerpo muy grande y todo mojado, pues vigílalos, cógete el perro con la correa si no quieres que no se meta en el agua, porque más probable que cuando ve el agua se va a meter. Si se mete el perro en un lago por donde hay pájaros, no te preocupes, no los va a cazar. Piensa jugar un poquito con ellos a lo mejor, pero esta raza nunca ha sido perros cazadores. Entonces no sabe lo que es. Yo creo que piensa más salvar los animalitos del agua que comérselos. Mira el perro del vídeo con la rana. No sabe qué hacer con ella. No hay ningún intento de comérsela. Solo está interesado que es esta cosa que se mueva de vez en cuando, pero ni se lo piensa ni comer, ni la ve como un objeto para cazarlo. Ni está jugando, ni sabe jugar con ella. Solo lo que tiene, pues, es curiosidad. ¿Qué es esto? Y aún así, tocándola con las patitas, la rana sigue con la vida, no le hace daño. Ya está. Ya va vigilándola, pero no le interesa más para tocarla y para levantarse. Perros de esta raza en general tienen un talento de aguantar cualquier barbaridad que le hace otro animal o un niño o quien sea. El gato puede arañar al perro hasta hacerle daño, pero el perro nunca no va a hacer nada. Y sobre todo hay pocas razas caninas que tienen este talento de aguantar. Y más que se encuentran casi con obligación de aguantar lo que sea de los miembros de la familia. Son perros canguros totales, porque mira cómo va jugando con el niño. Primero que aguanta lo que sea, lo del niño, y luego pues a lo mejor le mola también muchísimo la pelota, pero no, va a dejar el niño que cuando el niño quiere, pues va a poder coger la pelota, va jugando. Ni la muerde ni nada, y mira, está jugando. Y ahora vamos a ver cómo el niño le quita fácilmente la pelota. Y llevan súper bien con todos los animales que puedes tener en casa. Pero a veces tendrás que aguantar tú a los perros, porque cuando se encuentran muy a solas y piensan que el dueño está durmiendo demasiado, pues tiran a despertarlo. No le van a hacer daño, pero cuando se aburren pueden hacerlo. Y cuando se aburren se pueden poner bastante pesados. Mira, han despertado el chiquillo del vídeo. Pero en general son perros bastante delicados. No suelen ladrar mucho y no suelen ser muy pesados. Este perro quiere bocadillo, que está sobre la mesa, y se pone en la postura de pobrecito, que estoy muriendo de hambre, y su altura le permite coger el bocadillo sin ningún tipo de permiso, pero no. Él prefiere hacerse la carita de pena y vamos a ver, no hay gente en este mundo que al final el perro va a conseguir el bocadillo, porque míralo, ¿tú le darías el bocadillo? Yo pienso que sí, ¿no? Pero mira qué cara de pena. Ay, pobrecito. Y en general son perros bastante flegmáticos.
No les gusta mover mucho. Se pueden jugar, pero un rato corto. Prefieren estar acostados, dormir, que no necesitan mucho paseo ni mucho movimiento. Pero esta raza, como tiene tanto pelo, no aguanta la calor y sueltan el pelo todo el año y por el otoño y por primavera más. Y hay que peinarlos bastante. Y si no tienes tanto tiempo, pues hay que hacerles cortes bastante cortos y así te quitas el trabajo de encima. Son perros muy listos, se aprenden muy bien. Lo suyo es prevenir qué quiere el dueño de él. Vamos a verlo.